¿Vas a cerrar o no? La voz de Victoria Ruiz resonó por toda la florería. Isabel apretó los puños detrás del mostrador, mirando fijamente a la mujer elegante que tenía enfrente. Con todo respeto, señora, este negocio es el sustento de mi familia. No voy a vender. Todos los demás locales ya aceptaron. ¿De verdad quieres ser la única necia? Isabel respiró hondo, recordando a su abuela postrada en cama y a Carmen, su hermana menor, quien dependía de ella para terminar la universidad. Las flores son mi vida, señora Ruiz. Mi abuela empezó este negocio hace 30 años. Victoria sacó un sobre de su bolso de diseñador. Te estoy ofreciendo el triple del valor comercial. Sé inteligente, Isabel. Este barrio va a cambiar, con o sin tu consentimiento. En ese momento la campanilla de la puerta sonó. Un grupo de clientas habituales entró, comentando sobre los nuevos girasoles en el aparador. Lo siento, tengo trabajo que hacer, dijo Isabel dando media vuelta para atender a sus clientas. Última oportunidad, insistió Victoria. Tienes una semana para reconsiderarlo. Cuando Victoria salió, Isabel se permitió temblar por un momento. Sacó su celular y marcó el número de Carmen. ¿Qué pasó?, preguntó su hermana. La señora Ruiz vino otra vez. Quieren demoler todo el barrio para construir su plaza comercial. ¿Cuánto ofreció? No importa cuánto ofrezca, Carmen. Este lugar es nuestro hogar. Isabel colgó y miró alrededor de su pequeña tienda. Los helechos colgantes, las orquídeas en la ventana, el aroma a jazmín. Cada rincón guardaba una historia. En la trastienda, las fotos de su madre y su abuela parecían observarla desde la pared. Señorita Isabel, la llamó una clienta. ¿Me ayuda a elegir un arreglo para una primera cita? Isabel sonrió, guardándose las preocupaciones para después. Por supuesto. ¿Qué tal algo con rosas color durazno? Significan nuevo comienzo. Esa noche, mientras cerraba la tienda, revisó las cuentas por tercera vez. Las ventas habían bajado desde que empezaron las obras en los edificios vecinos. El polvo de la construcción ahuyentaba a los clientes y el ruido constante le daba migrañas a su abuela. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. La abuela pregunta si vas a llegar para la cena. Isabel miró el reloj. 8:45 p.m. Tendría que apurarse con el inventario. Mientras contaba los últimos ramos, la lluvia comenzó a golpear suavemente los cristales de la tienda. No sabía que esa noche lluviosa cambiaría su vida para siempre. La campanilla sonó una última vez. Lo siento, ya estamos. Isabel se detuvo al ver al hombre empapado en la entrada. Llevaba un traje arrugado y una expresión perdida que no coincidía con su aspecto ejecutivo. Solo necesito refugio de la lluvia, dijo él, con una sonrisa tímida. Soy Alex. Isabel dudó un momento, pero algo en sus ojos azules la hizo bajar la guardia. 5 minutos, respondió. De todas formas, tengo que terminar el inventario. Ninguno de los dos imaginaba que esos 5 minutos se convertirían en el principio de una historia que sacudiría sus mundos por completo. ¿Te gustan las flores?, preguntó Isabel mientras terminaba de contar los crisantemos. En realidad no sé mucho de ellas. Alex se acercó al mostrador, sacudiéndose el agua del saco. Solo que mi madre siempre tiene orquídeas en casa. ¿Orquídeas? Tu madre debe ser una mujer sofisticada. Alex soltó una risa nerviosa. Algo así. El sonido de la lluvia golpeando el techo llenaba los silencios entre sus palabras. Isabel no podía evitar notar que a pesar de su traje caro y empapado, había algo vulnerable en él. ¿Mal día en la oficina?, preguntó mientras organizaba unas facturas. Digamos que necesitaba escapar un rato. ¿De qué escapas? De expectativas, respondió él rozando con sus dedos los pétalos de una rosa. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser florista? Isabel pensó en la visita de Victoria Ruiz esa mañana. Es el negocio familiar. Mi abuela me enseñó todo lo que sé. Se nota que amas lo que haces, dijo Alex mirando alrededor. Cada flor está perfectamente cuidada. El celular de Isabel vibró otra vez. Era Carmen. ¿Dónde estás? La abuela ya tomó sus medicinas. Tengo que cerrar, anunció Isabel. Mi familia me espera. Claro, lo siento. Alex caminó hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Crees que podría volver mañana? Me gustaría aprender sobre las flores. Isabel dudó. Algo le decía que no era buena idea, pero las palabras salieron solas. Abrimos a las 9. Hasta mañana entonces, sonrió él, y salió a la lluvia sin abrir su paraguas.
Isabel cerró la tienda pensando en los ojos azules del extraño. En su casa, encontró a Carmen dormida en el sofá y a su abuela despierta. «Llegas tarde, mijita», dijo la anciana desde su cama. «Lo siento, abuela. Tuve un día complicado. ¿La señora esa volvió a molestarte?» Isabel se sentó en la orilla de la cama. «No te preocupes por eso. ¿Cómo te sientes?» «Vieja y cansada», sonrió su abuela. «Pero más me preocupas tú. Trabajas demasiado. Alguien tiene que hacerlo. Eres igual a tu madre». La anciana tomó su mano, terca como una mula. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Pensaba en la amenaza de Victoria Ruiz, en las cuentas por pagar, en su hermana que necesitaba terminar la universidad, y por alguna razón, en el hombre empapado que apareció en su tienda. No sabía que mientras ella daba vueltas en su cama, en el otro lado de la ciudad, Alejandro Ruiz miraba por la ventana de su penthouse, pensando en la florista que por primera vez en años lo había hecho sentir como una persona normal. «¿Dónde estabas?», le preguntó Victoria a su hijo. «Te perdiste la junta con los inversionistas». «Necesitaba pensar», respondió él, sin mencionar la florería ni a la mujer que acababa de conocer. «La hija de los Herrera preguntó por ti», insistió Victoria. «Marcela sería perfecta para...» «Mamá, por favor, no esta noche». En su habitación, Alejandro se quitó la corbata y miró su reflejo en el espejo. Por un momento había sido solo Alex, un hombre normal refugiándose de la lluvia. Mañana volvería, pero no como el heredero del Imperio Ruiz, sino como el hombre que quería aprender sobre flores. A las 9:15 de la mañana siguiente, Alex apareció en la florería con 2 cafés. «Buenos días», saludó, vestido más casual que ayer, con jeans y una camisa sencilla. «No sabía cómo te gusta el café, así que traje uno negro y otro con leche». Isabel, que estaba regando las plantas, sonrió. «Negro está bien. Gracias. Entonces, ¿puedo quedarme un rato? Prometo no estorbar. ¿No tienes trabajo?» «Pedí la mañana libre», respondió, omitiendo que en realidad había cancelado una reunión con arquitectos. «¿Por dónde empezamos?» Isabel le pasó un delantal. «Si quieres aprender, vas a trabajar. Ayúdame a cambiar el agua de los jarrones». Durante las siguientes horas, Alex aprendió sobre el cuidado básico de las flores. Sus manos, más acostumbradas a firmar contratos que a cortar tallos, cometían errores que hacían reír a Isabel. «¿Trabajas en una oficina, verdad?», preguntó ella mientras lo veía luchar con un rosal. «Algo así», murmuró. «En el área administrativa». Una clienta entró buscando un arreglo para un aniversario. Alex observó fascinado cómo Isabel combinaba rosas rojas con pequeñas flores blancas, explicando el significado de cada una. «Tienes talento», dijo cuando la clienta se fue. «Tengo práctica», corrigió ella. «¿Nunca has regalado flores?» «Mi quiero decir, mi compañera de trabajo siempre se encarga de esos detalles». El celular de Alex vibró. Era un mensaje de su madre. «¿Dónde estás? Los constructores necesitan tu firma». «¿Todo bien?», preguntó Isabel al notar su expresión. «Sí, solo tengo que irme. ¿Puedo volver mañana?» «¿No te aburriste hoy?» «Al contrario», sonrió. «Es la primera vez en mucho tiempo que disfruto tanto una mañana». Cuando Alex salió, Carmen entró por la puerta trasera. «¿Quién era ese?», preguntó curiosa. «Un cliente que quiere aprender sobre flores. Pues tiene cara de tener dinero», observó Carmen. «¿Viste sus zapatos?» «No empieces», advirtió Isabel. «Es solo alguien normal». En su oficina, Alejandro se cambió rápidamente de ropa antes de la junta. Su secretaria lo esperaba con una pila de documentos. «Señor Ruiz», su madre llamó 3 veces. «¿Algo urgente?» «El proyecto del centro comercial. Necesitan su aprobación para comenzar las demoliciones en la calle Reforma». Alejandro se congeló. La florería de Isabel estaba en esa calle. «Diles que necesito revisar los planos otra vez», respondió, sintiendo un nudo en el estómago. Esa noche, mientras firmaba documentos, no podía dejar de pensar en cómo la sonrisa de Isabel desaparecería cuando supiera quién era él realmente. «No puedes seguir rechazando las ofertas», dijo Carmen mientras ayudaba a Isabel a preparar la cena. «La abuela necesita tratamientos más caros». «Encontraré la manera», respondió Isabel cortando verduras. «Siempre lo hago». «¿Cómo cuál? ¿Vendiendo más ramos?» «El banco ya rechazó 2 préstamos». Isabel dejó el cuchillo en la tabla. «¿Cómo sabes eso?».
Las paredes son delgadas, te escuché hablar por teléfono. La olla en la estufa comenzó a hervir, llenando la pequeña cocina de vapor. El departamento arriba de la florería apenas tenía espacio para las tres, pero era su hogar. Tu universidad también es importante, murmuró Isabel. Solo me quedan 2 pagos. Podría dejar de estudiar un semestre, buscar trabajo. No. Isabel se giró hacia su hermana. Prometí a mamá que terminarías tu carrera. Carmen abrazó a su hermana por detrás. También prometiste que te cuidarías. Trabajas demasiado. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Era Alex, empapado otra vez. Perdón por venir tan tarde, dijo. Olvidé mi celular en el mostrador. Carmen apareció detrás de Isabel. Huele a colonia cara, susurró en su oído. Pasa, invitó Isabel ignorando a su hermana. Está en la trastienda. Alex entró, notando las fotos familiares en la pared. Se detuvo frente a una donde Isabel, más joven, sostenía a una bebé Carmen. ¿Tu hermana?, preguntó. Carmen, respondió Isabel. Estudia administración. Mucho gusto. Carmen lo evaluó con la mirada. ¿Y tú eres? Alex, respondió rápidamente. Solo Alex. Desde la habitación contigua se escuchó una tos. La abuela, explicó Isabel, está enferma. Alex encontró su celular, pero antes de irse sacó algo de su bolsillo. Para tu abuela, dijo, entregándole una pequeña caja de té. Es importado, ayuda con la tos. Cuando se fue, Carmen silbó bajo. ¿Solo Alex? Ese simple oficinista usa reloj Rolex. No empieces con teorías. Isabel, Carmen la tomó del brazo. Ten cuidado. Los hombres ricos que se hacen pasar por pobres siempre tienen algo que esconder. Esa noche, mientras Isabel preparaba el té para su abuela, pensaba en las palabras de su hermana. ¿Quién era realmente Alex? Y más importante, ¿por qué le importaba tanto averiguarlo? ¿Te volviste loco? Victoria Ruiz golpeó el escritorio de Alejandro. ¿Retrasaste la demolición? Necesito revisar el impacto en los negocios locales, respondió él, manteniendo la calma. ¿Desde cuándo te importan esas tienditas? El proyecto lleva meses planeándose. Alejandro miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad. Las cosas cambian, madre. Lo que cambió es que estás distraído. Marcela dice que cancelaste su cena. No estoy interesado en Marcela. Victoria se sentó frente a su hijo. El matrimonio con los Herrera nos daría el capital que necesitamos. La empresa de tu padre. La empresa de papá está bien, interrumpió Alejandro. No necesitamos... Bien. Victoria sacó unos documentos de su bolso. Los inversionistas están nerviosos. Sin esta fusión podríamos perderlo todo. En ese momento, el celular de Alejandro vibró. Era un mensaje de Isabel. ¿Vienes hoy a la clase de flores? ¿Quién es?, preguntó Victoria, notando la sonrisa involuntaria de su hijo. Nadie, respondió guardando el teléfono. Un cliente. Esta noche cenamos con los Herrera, anunció Victoria levantándose. No llegues tarde. Apenas su madre salió, Alejandro llamó a su secretaria. Cancela la cena, diles que surgió una emergencia. Señor Ruiz, es la 3ª vez este mes. Lo sé, suspiró. También necesito que investigues algo. Los permisos de construcción en la calle Reforma. ¿Podemos modificar el proyecto? ¿Modificarlo? Para preservar algunos negocios locales. En la florería, Isabel preparaba un arreglo mientras pensaba en Alex. No había respondido su mensaje. Señorita Isabel, la llamó un empleado de la constructora. Traigo otro aviso de desalojo. Isabel tomó el sobre sin abrirlo. Ya sabía lo que decía. Tu enamorado no vino hoy, comentó Carmen entrando a la tienda. No es mi enamorado. ¿Pero te gusta? Isabel no respondió. ¿Cómo explicarle a su hermana que por primera vez en años alguien la hacía sentir especial? El teléfono sonó. Era el doctor de su abuela. Necesita más estudios, explicó. El tratamiento no está funcionando como esperábamos. Isabel miró el sobre de desalojo y luego las flores. Quizás Carmen tenía razón. Quizás era momento de considerar la oferta de Victoria Ruiz. ¿Por qué no viniste ayer?, preguntó Isabel mientras Alex acomodaba unos lirios. Trabajo, respondió él evitando su mirada. Lo siento. Llevaban 2 semanas con esta rutina. Alex aparecía por las mañanas, ayudaba con las flores y compartían café mientras conversaban. ¿Qué tal si hoy tomamos el café fuera?, sugirió Alex. Conozco un lugar cerca. Isabel dudó. No puedo dejar la tienda mucho tiempo. Solo media hora, insistió él. Carmen puede cubrirte.
El café estaba a 2 cuadras, un local pequeño y acogedor. Alex pidió 2 expresos y pan dulce. «Háblame de ti», dijo Isabel. «Siempre hablamos de mí, pero tú... no hay mucho que contar». Alex revolvió su café. «Trabajo en una empresa familiar. Es complicado. ¿Por eso escapas a mi tienda todas las mañanas?» Alex sonrió. «No escapo, me gusta estar contigo». El momento fue interrumpido por el sonido de un celular. Alex lo silenció rápidamente, pero Isabel alcanzó a ver el nombre en la pantalla. Marcela Herrera. «¿Tu novia?», preguntó intentando sonar casual. «No», respondió demasiado rápido. «Una compañera de trabajo». Isabel sintió algo extraño en el estómago. Había notado los pequeños detalles. El reloj caro, los zapatos de marca, la forma en que a veces hablaba como alguien acostumbrado a dar órdenes. «Alex, ¿quién eres realmente?». Él la miró fijamente, como si quisiera decirle algo importante, pero antes de que pudiera responder, el celular de Isabel sonó. «Carmen, ¿qué pasa?». «La abuela». La voz de su hermana temblaba. «Se puso mal, ya llamé a la ambulancia». Isabel se levantó de golpe. «Tengo que irme». «Te llevo», ofreció Alex. «No». Isabel ya estaba en la puerta. Mejor hablamos después». Alex se quedó solo en el café, mirando los 2 expresos a medio tomar. Sacó su celular y marcó un número. «Madre, necesito hablar contigo sobre el proyecto Reforma». En el hospital, Isabel sostenía la mano de su abuela mientras los médicos la examinaban. Carmen la abrazó. «Los medicamentos nuevos son muy caros», susurró Carmen. Isabel cerró los ojos. Pensó en Alex, en Victoria Ruiz, en la oferta de compra. «Mañana», dijo finalmente. «Mañana iré a hablar con la señora Ruiz». No sabía que esa decisión cambiaría todo. «¿Has pensado qué harías si no tuvieras la florería?», preguntó Alex mientras ayudaba a Isabel a descargar una entrega de rosas. Isabel acababa de regresar del hospital. Tenía ojeras, pero se negaba a cerrar la tienda. «A veces sueño con tener una escuela de floristas», admitió. «Enseñar lo que mi abuela me enseñó». «¿Y por qué no lo haces?». «¿Con qué dinero?». Isabel soltó una risa amarga. «Apenas puedo pagar las medicinas de la abuela». Alex dejó las rosas y la miró seriamente. «¿Y si tuvieras el dinero?». «No empieces, no necesito tu lástima». «No es lástima». Alex se acercó. «Es que hay algo que necesito decirte». El timbre de la puerta los interrumpió. Era Victoria Ruiz. «Isabel, querida», sonrió la mujer. «¿Consideraste mi oferta?». Alex se quedó paralizado. Isabel notó cómo palidecía. «Sí», respondió Isabel sin notar la reacción de Alex. «Quiero negociar». Victoria sacó unos papeles de su bolso, pero se detuvo al ver a Alex. «¿Alejandro?», preguntó confundida. «¿Qué haces aquí?». Isabel miró a Alex, quien parecía haberse convertido en piedra. «¿Alejandro?», repitió Isabel. «¿Se conocen?». «Por supuesto», respondió Victoria. «Es mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Tu hijo?», susurró. «¿El dueño del proyecto que va a demoler mi tienda?». «Isabel, puedo explicarlo», comenzó Alex. «No, Alejandro». «¿Explicar qué?». La voz de Isabel temblaba. «¿Que me mentiste? ¿Que te burlaste de mí?». «No era mi intención. ¿Por eso venías todos los días? ¿Para asegurarte que vendiera?». Victoria observaba la escena con interés. «Hijo, ¿has estado frecuentando este lugar?». «Madre, por favor». Alejandro intentó acercarse a Isabel, pero ella retrocedió. «Salgan», dijo Isabel. «Los dos». «Ahora, los papeles», comenzó Victoria. «Fuera». Cuando se fueron, Isabel cerró la tienda y se deslizó hasta el suelo, rodeada de las rosas que acababan de descargar juntos. Su celular no paraba de sonar, mensajes de Alejandro intentando explicar. Carmen la encontró así una hora después. «¿Qué pasó?», preguntó ayudándola a levantarse. «Tenías razón», murmuró Isabel. «Los hombres ricos que se hacen pasar por pobres siempre tienen algo que esconder». Alejandro entró a su oficina hecho una furia, Victoria pisándole los talones. «¿En qué estabas pensando?», demandó su madre. «¿Jugando al empleadito en una florería?». «No estaba jugando», respondió, aflojándose la corbata. «La conocí por casualidad y... ¿Y qué? ¿Te enamoraste?». Victoria soltó una risa seca. «Por favor, Alejandro, eres un Ruiz. ¿Y eso qué significa? Que no puedo enamorarme de alguien que no sea de nuestra clase». Victoria se sentó frente a él.
significa que tienes responsabilidades. La empresa está en crisis. Los Herrera esperan una respuesta sobre la fusión. ¡Al diablo con los Herrera!, explotó Alejandro. ¿Y si cambiamos el proyecto? Podríamos integrar los negocios locales, hacer algo diferente. Ya es tarde. Los contratos están firmados. En ese momento, Marcela Herrera entró sin anunciarse. Alex, cariño, sonrió. Tu madre me contó sobre el incidente en la florería. Alejandro miró a su madre con incredulidad. ¿La llamaste? Por supuesto, respondió Victoria. Es tu prometida. No lo es. Lo será. Marcela se acercó y puso una mano en su hombro. Es lo mejor para todos. Alejandro se levantó bruscamente. Necesito aire. Salió de la oficina y condujo sin rumbo hasta llegar inconscientemente a la calle Reforma. La florería estaba cerrada, pero las luces del apartamento arriba estaban encendidas. Su celular vibró. Otro mensaje rechazado por Isabel. Lo siento, escribió por 10ª vez. Déjame explicarte. En el apartamento, Isabel leía los mensajes sin responder. Carmen la observaba desde la puerta. La abuela pregunta por ti, dijo suavemente. Ya voy. Isabel se secó las lágrimas. ¿Cómo están sus valores? Estables, pero necesita esos medicamentos nuevos. Isabel miró el sobre con la oferta de Victoria aún sin abrir. Mañana, decidió. Mañana firmaré los papeles. ¿Por él? Por la abuela, respondió Isabel. Alex, Alejandro, él no importa ya. Pero mientras decía esto, otra lágrima rodó por su mejilla. Alejandro miraba los planos extendidos sobre la mesa de juntas. El proyecto Reforma ocupaba toda la superficie. Un centro comercial de lujo que transformaría el barrio. Los últimos locales están casi asegurados, informó el arquitecto. Solo queda la florería. ¿La florería Mendoza?, preguntó uno de los inversionistas. Escuché que la dueña es difícil. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Es su negocio familiar. Era, corrigió Victoria entrando a la sala. Isabel Mendoza aceptó vender. Alejandro se levantó de golpe. ¿Qué? Viene esta tarde a firmar, sonrió Victoria. Al fin entró en razón. La junta continuó, pero Alejandro apenas escuchaba. En su mente veía a Isabel entre sus flores, explicándole el significado de cada una, soñando con su escuela de floristas. Al terminar, interceptó a su madre. ¿Cuánto le ofreciste? Lo suficiente, respondió Victoria. Aunque sospecho que sus deudas médicas fueron más persuasivas que el dinero. ¿Deudas médicas? Por favor, hijo, ¿crees que no investigué? Su abuela necesita tratamientos costosos. Alejandro sintió náuseas. Todo este tiempo, mientras él jugaba a ser Alex, Isabel luchaba por mantener a flote su negocio y cuidar a su familia. Su celular sonó. Era Marcela. No puedo hablar ahora, respondió cortante. Alex, cariño, la prensa quiere hacer un artículo sobre nuestro compromiso. No hay compromiso, Marcela. Todavía, rió ella. Tu madre dice que el anuncio será la próxima semana. Alejandro colgó y marcó otro número. Carmen, necesito tu ayuda. ¿Ahora te acuerdas que existo, señor Ruiz? La voz de Carmen destilaba sarcasmo. Por favor, es sobre Isabel. Ya has hecho suficiente daño. Puedo ayudarla. Con la abuela, con todo. Como lo hiciste haciéndote pasar por otra persona. Alejandro se pasó la mano por el pelo, desesperado. Carmen, no puede vender. Ese lugar es su vida. Debiste pensar en eso antes de mentirle, respondió Carmen y colgó. En la florería, Isabel empacaba fotos antiguas en cajas. Se detuvo en una donde aparecía ella de niña, ayudando a su abuela a plantar las primeras semillas. El reloj marcaba las 4:30. En media hora firmaría los papeles que pondrían fin a 30 años de historia familiar. Es lo correcto, se dijo a sí misma, pero las flores a su alrededor parecían marchitarse con su tristeza. Te ves terrible, dijo Marcela observando a Alejandro desde el marco de la puerta de su oficina. No es buen momento, respondió él sin levantar la vista de su computadora. Faltaban 15 minutos para que Isabel llegara a firmar. Por una simple florista. Marcela entró y se sentó frente a él. Alejandro, somos amigos desde niños. Te conozco. Si me conoces, sabes que no quiero este compromiso. Lo que quieres y lo que necesitas son cosas diferentes, suspiró Marcela. Tu madre me contó sobre la crisis financiera. Alejandro finalmente la miró. ¿De eso se trata, del dinero?
Se trata de salvar el legado de tu padre. Marcela se inclinó hacia adelante. Mi familia puede inyectar el capital que necesitan, pero necesitan garantías. ¿Y yo soy la garantía? El matrimonio es un contrato como cualquier otro. En ese momento, la secretaria interrumpió. Señor Ruiz, la señorita Mendoza está aquí. Alejandro se levantó, pero Marcela lo detuvo. Déjame hablar con ella. Marcela, no. Necesita entender cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Antes de que pudiera detenerla, Marcela salió. En la sala de espera, Isabel sostenía una carpeta con documentos. Isabel, ¿verdad? Marcela extendió su mano. Soy Marcela Herrera, la prometida de Alejandro. Isabel palideció pero mantuvo la compostura. Vengo a ver a la señora Ruiz. Lo sé, pero creo que deberías saber algo antes. Marcela bajó la voz. Alejandro, tiene la costumbre de conectar con gente común. Le da cierta emoción a su vida privilegiada. Isabel apretó la carpeta. No me interesa su vida personal. Debería. No eres la primera, ¿sabes? El año pasado fue una mesera, antes una estudiante de arte. Señorita Herrera, la voz de Alejandro interrumpió. Es suficiente. Pero Isabel ya caminaba hacia la oficina de Victoria, con la espalda recta y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Por qué hiciste eso?, demandó Alejandro. Marcela sonrió tristemente. Porque alguien tenía que hacerlo. Somos diferentes a ellos, Alex. Mientras más pronto lo entiendas, mejor. En la oficina de Victoria, Isabel firmaba los documentos con mano temblorosa. Haces lo correcto, dijo Victoria extendiendo un cheque. Isabel lo tomó sin mirarlo. ¿Puedo irme ya? Por supuesto. El desalojo es en 2 semanas. Isabel salió sin mirar atrás, pasando junto a Alejandro, como si fuera invisible. En el elevador, finalmente dejó caer las lágrimas. Su celular vibró. Era un mensaje de Carmen. ¿Ya está hecho? Sí, respondió Isabel. Se acabó. Isabel despertó con el sonido de Carmen gritando desde la cocina. Isabel, tienes que ver esto. En la mesa del desayuno, Carmen sostenía el periódico local. En primera plana, Grupo Ruiz anuncia megaproyecto en calle Reforma. El heredero Alejandro Ruiz liderará la transformación del distrito histórico. La foto mostraba a Alejandro en traje, sonriendo junto a Marcela Herrera. El titular inferior leía: Fuentes confirman próximo enlace entre herederos de las familias Ruiz y Herrera. Heredero, murmuró Isabel. Todo este tiempo hay más. Carmen pasó las páginas. Mira la sección de negocios. El artículo detallaba el proyecto, un centro comercial de lujo que revitalizaría el área, eliminando los anticuados negocios locales para dar paso al progreso. 2 semanas, leyó Isabel. En 2 semanas comenzarán las demoliciones. La abuela tosió desde su habitación. Isabel fue a verla, el periódico arrugado en sus manos. ¿Por qué lloras, mijita?, preguntó la anciana. No estoy llorando, mintió Isabel, pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Su celular sonó. Era un mensaje de Alejandro. El artículo no es lo que parece. Necesitamos hablar. Isabel bloqueó el número. En ese momento, el timbre sonó. Era un mensajero con un arreglo enorme de rosas blancas. ¿De parte de quién?, preguntó Carmen. El señor Ruiz, respondió el mensajero. Dice que las rosas blancas significan nuevos comienzos. Isabel tomó el arreglo y caminó directo al contenedor de basura. Espera, dijo Carmen. Hay una nota. No me importa. Isabel, Carmen sacó el sobre. Es un cheque, por el doble de lo que ofreció su madre. Isabel miró el cheque y luego las flores. En otros tiempos, le hubiera explicado a Alex que las rosas blancas también significaban disculpas y arrepentimiento. Pero Alex nunca existió realmente. Usa el dinero para las medicinas de la abuela, dijo, rompiendo el cheque en pedazos. No quiero nada de Alejandro Ruiz. Las rosas terminaron en la basura, sus pétalos blancos manchados con las lágrimas de una florista que había cometido el error de creer en cuentos de hadas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carmen mientras ayudaba a Isabel a empacar las últimas macetas. No tenemos opción, respondió Isabel, envolviendo cuidadosamente una orquídea. El desalojo es en 1 semana. La campanilla de la puerta sonó. Era Victoria Ruiz. Veo que ya están empacando, observó mirando alrededor. Vengo a discutir un último detalle. Isabel siguió empacando sin mirarla.
Ya firmé los papeles. No es sobre eso. Victoria sacó un sobre. Es sobre tu hermana. Carmen e Isabel se detuvieron. ¿De qué habla?, preguntó Isabel. Carmen ha sido muy útil estos meses, sonrió Victoria. ¿No les has contado, querida? Isabel miró a su hermana, que había palidecido. Carmen nos mantuvo informados sobre la situación financiera de la tienda, la salud de su abuela, continuó Victoria. Fue muy útil para determinar el momento perfecto para nuestra oferta. Es verdad, susurró Isabel. Carmen comenzó a llorar. Lo hice por la abuela. Necesitábamos el dinero. ¿Me espiabas? A tu propia hermana. Isabel, por favor. Por eso insistías tanto en que vendiera. Por eso me advertiste sobre Alex. Victoria sonrió satisfecha. Les dejaré para que conversen. Carmen, tu pago está en el sobre. Cuando Victoria salió, el silencio era ensordecedor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Isabel. Desde que la abuela empeoró, respondió Carmen entre lágrimas. Victoria me encontró en el hospital. Dijo que nos ayudaría con los gastos si me traicionabas. Intentaba salvarnos. Isabel miró a su alrededor. Las paredes vacías, las flores empacadas, 30 años de historia familiar reducidos a cajas. Vete, dijo finalmente. Isabel, vete. Carmen tomó el sobre y salió corriendo. Isabel se quedó sola, rodeada de cajas y traiciones. Su celular vibró. Otro mensaje bloqueado de Alejandro. Tal vez, pensó amargamente, la traición viene en el ADN de los Ruiz. Victoria Ruiz observaba la ciudad desde su oficina en el último piso. Su asistente entró con un café. ¿Las hermanas Mendoza?, preguntó Victoria. Separadas, como planeó, respondió la asistente. Carmen se mudó con una amiga. ¿Y la abuela? Internada esta mañana. El hospital dice que su condición empeoró. Victoria sonrió, satisfecha. Perfecto. Cuando Isabel esté completamente sola... ¡Madre! Alejandro irrumpió en la oficina. ¿Qué hiciste? ¿Disculpa? Carmen me lo contó todo. La manipulaste, usaste la enfermedad de su abuela. Hice lo necesario. Victoria se giró hacia su hijo. Como siempre. ¿Lo necesario? ¿Destruir una familia es necesario? Los negocios son así, hijo. Creí que ya lo habías entendido. Alejandro sacó unos documentos. Cancelé el proyecto. ¿Qué? Como CEO tengo la autoridad. El centro comercial no va. Victoria palideció. Los Herrera, que se vayan al diablo. Alejandro se acercó a su madre. Toda mi vida has manipulado todo. Mi carrera, mis relaciones, incluso mi compromiso con Marcela. Lo hice por ti. No lo hiciste por ti. Por tu obsesión con el control. Sin los Herrera, la empresa, encontraré otra solución. Alejandro se dirigió a la puerta. Una que no implique destruir vidas. ¿Por una florista? Victoria rió amargamente. ¿Vale la pena perderlo todo? Alejandro se detuvo. No, madre. La pregunta es, ¿valió la pena perderme a mí? Cuando salió, Victoria se dejó caer en su silla. En su escritorio, una foto antigua. Ella, su esposo y un pequeño Alejandro sonriendo entre flores. Señora Ruiz, interrumpió su asistente. Los abogados de los Herrera están en línea. Victoria miró la foto una vez más antes de guardarla en un cajón. Diles que tengo un plan, respondió. Siempre tengo un plan. Isabel estaba sentada junto a la cama de hospital de su abuela cuando recibió la llamada. Señorita Mendoza, soy el abogado del Grupo Ruiz. El proyecto de la calle Reforma ha sido cancelado. ¿Qué? El contrato que firmó queda anulado. Puede conservar su tienda. Isabel miró a su abuela dormida, conectada a máquinas que pitaban suavemente. ¿Por qué? El señor Ruiz consideró otras alternativas. Cuando colgó, una enfermera entró con papeles. Señorita Mendoza, sobre los pagos pendientes. Ya no tengo el dinero de la venta, interrumpió Isabel. Necesito tiempo. Lo siento, pero sin el depósito inicial no podemos continuar con el tratamiento especializado. Isabel salió al pasillo y marcó el número de Carmen. Buzón de voz. La extraño, susurró al teléfono. Te extraño, hermana. Su celular mostró una notificación. Alejandro Ruiz renuncia como CEO de Grupo Ruiz. Escándalo familiar sacude imperio empresarial. En ese momento, Alejandro apareció al final del pasillo. No quiero verte, dijo Isabel. Lo sé, respondió él. Solo vine a dejar esto. Le entregó un sobre. No quiero tu dinero. No es mío, explicó Alejandro. Vendí mis acciones.
Es suficiente para el tratamiento de tu abuela y para que empieces tu escuela de floristas. ¿Por qué? Porque el dinero de mi familia ya destruyó suficientes vidas. Alejandro dio media vuelta, incluida la mía. Alex, Isabel se detuvo. Alejandro, ¿qué pasará contigo? Empezaré de nuevo, esta vez sin mentiras. Cuando se fue, Isabel abrió el sobre. Dentro, junto al cheque, había una nota. Las flores me enseñaron que a veces hay que podar todo para que algo nuevo pueda crecer. Lo siento por todo. En la habitación, su abuela despertó. ¿Quién era, mijita? Nadie, abuela, respondió Isabel, guardando el sobre. Solo alguien aprendiendo a decir adiós. Carmen esperó en la cafetería del hospital, moviendo nerviosamente su taza de café. Cuando Isabel entró, se levantó de golpe. «Viniste», susurró. «La abuela pregunta por ti», respondió Isabel sentándose. «¿Cómo está?» «Mejor desde que empezó el nuevo tratamiento». El silencio se volvió pesado entre ellas. Carmen sacó un fajo de billetes de su bolso. «Es el dinero que me dio Victoria», dijo. «Todo». «Carmen...» «No», interrumpió Carmen. «Déjame hablar. Necesito que sepas toda la verdad». Isabel asintió. «Victoria me encontró el día que la abuela tuvo la primera crisis», comenzó Carmen. «Yo estaba llorando en la capilla del hospital. Me ofreció ayuda con los gastos médicos si le daba información sobre la tienda. ¿Por qué no me dijiste?» «Porque te conozco». Carmen sonrió tristemente. «Hubieras rechazado la ayuda. Eres demasiado orgullosa. Entonces, ¿por qué me advertiste sobre Alex?» «Porque vi cómo lo mirabas». Carmen tomó la mano de su hermana, como mamá miraba a papá, y sabía que Victoria lo usaría para lastimarte. Isabel retiró su mano. «¿Cuándo supiste quién era realmente?» 2 semanas después de que empezó a visitar la tienda. Victoria me mostró su foto, presumiendo sobre su plan perfecto. ¿Y aún así seguiste trabajando para ella?» «Cada peso que me daba iba directo a las medicinas de la abuela». Carmen comenzó a llorar. «Sé que te traicioné, pero no sabía qué más hacer». Isabel miró a su hermana menor, recordando a la niña que solía proteger de todo. «La próxima vez», dijo suavemente, «enfrentamos las cosas juntas». «¿Entendido?» Carmen levantó la vista sorprendida. «¿Me perdonas? Eres mi hermana». Isabel se levantó y la abrazó. «Siempre seremos familia». En ese momento, el celular de Isabel sonó. Era del hospital. La abuela había despertado y preguntaba por sus 2 nietas. «¿Vamos?», preguntó Isabel extendiendo su mano. Carmen tomó su mano, sonriendo entre lágrimas. «Vamos a casa». Alejandro permaneció sentado en su auto, observando la florería desde la distancia. Los empleados descargaban cajas, volviendo a llenar el local que casi había perdido todo. Su celular no paraba de sonar. Llamadas de Victoria, mensajes de Marcela, correos de la junta directiva. Los ignoró todos. Finalmente, reunió el valor para entrar. La campanilla sonó como siempre. «Está cerrado», dijo Isabel sin levantar la vista de sus facturas. «Lo sé, solo quería entregarte esto». Puso un folder sobre el mostrador. «Es la escritura del edificio». Ahora sí, Isabel lo miró. «¿Qué?» «Lo compré antes de renunciar. Está a tu nombre. No lo quiero». «Isabel, no necesito tu caridad». Empujó el folder hacia él. «Ya tenemos el dinero para el tratamiento de la abuela». Carmen volvió. «La tienda está a salvo. No te necesito». «No es caridad». Alejandro se pasó la mano por el pelo, frustrado. «Es una disculpa». «¿Una disculpa?» Isabel rió amargamente. «¿Crees que puedes comprar mi perdón?» «No, yo...» «¿Sabes qué es lo peor?», interrumpió ella. «Qué extraño a Alex, el hombre simple que venía cada mañana a aprender sobre flores. Pero él nunca existió, ¿verdad?» «Sí existía», respondió Alejandro suavemente. «Era la única vez que podía ser yo mismo». «¿Y quién eres ahora?» «No lo sé», admitió. «Por eso renuncié. Por eso vendí todo. Necesito descubrirlo». Isabel tomó el folder y lo abrió. Dentro, junto a la escritura, había una foto. Un pequeño Alejandro ayudando a su padre a plantar un jardín. «Mi padre amaba las flores», dijo él. «Murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre cambió después de eso. Todo se volvió sobre el control, el poder, el dinero». «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque cuando entré a tu tienda esa noche lluviosa, por primera vez en años, recordé lo que se sentía ser feliz». Isabel cerró el folder.
La felicidad no se construye sobre mentiras. Lo sé. Alejandro caminó hacia la puerta. Por eso me voy. Necesito aprender a ser sincero, empezando conmigo mismo. Cuando salió, Isabel miró la foto una vez más antes de guardar el folder en un cajón. Adiós, Alex, susurró. Isabel observaba los documentos sobre su escritorio. La escritura del edificio seguía sin firmar. Deberías aceptarla, dijo Carmen, regando las plantas. Es un buen gesto. Es una forma de aliviar su culpa, respondió Isabel. ¿Y qué tiene de malo? El edificio sería nuestro. Podríamos expandir la tienda, empezar tu escuela. ¿Con dinero de los Ruiz? No. San Carmen dejó la regadera. ¿Hasta cuándo vas a castigarte? ¿Castigarme? Sí. Rechazando ayuda, trabajando hasta el agotamiento. Carmen se acercó a su hermana. Vi cómo lo miras cuando pasa en su auto. No sé de qué hablas. Todas las mañanas, a las 9, reduce la velocidad frente a la tienda, y tú finges que no lo notas. Isabel se levantó bruscamente. Tengo trabajo que hacer. En ese momento, Victoria Ruiz entró a la tienda. Isabel saludó. Vengo a hablar de mi hijo. Ya no me interesa. Renunció a todo, continuó Victoria. Su puesto, su herencia, el compromiso con Marcela. ¿Y eso es mi culpa? No. Victoria suspiró. Es mía. Lo convertí en alguien que no era. Pero contigo, por primera vez lo vi feliz. Isabel se quedó en silencio. El edificio, dijo Victoria, fue su última acción como CEO. Lo compró con su propio dinero, no de la empresa. ¿Por qué me dice esto? Porque mi hijo está viviendo en un departamento pequeño, trabajando como consultor independiente. Victoria sacó una tarjeta, por si quieres saber dónde encontrarlo. Cuando Victoria salió, Carmen recogió la tarjeta del suelo. ¿Qué vas a hacer? Isabel tomó la escritura del edificio y la rompió en pedazos. Lo que debía hacer desde el principio, respondió. Confiar en mí misma. Esa noche, mientras cerraba la tienda, vio el auto de Alejandro pasar lentamente. Esta vez no fingió no notarlo. Alejandro revisaba propuestas en su nuevo y modesto despacho cuando Marcela entró sin anunciar. «Te ves terrible», dijo ella, observando su oficina rentada. ¿Todo esto por una florista? ¿Qué quieres, Marcela? La junta directiva se reúne mañana. Van a votar para destituir a tu madre. Alejandro dejó los papeles. ¿Qué? Sin ti, sin la fusión con mi familia. Está perdiendo el control. Tu padre estaría decepcionado. No uses a mi padre contra mí. Alejandro se levantó. Él valoraba más la integridad que el dinero. ¿Y qué te ha traído tu integridad? Marcela gesticuló hacia la oficina. ¿Este lugar? ¿La soledad? La paz, respondió él. Por primera vez en años, puedo dormir tranquilo. Marcela sacó unos documentos. Aún puedes volver. La junta te aceptaría de nuevo. Podríamos retomar los planes. ¿Los tuyos o los de mi madre? Alex. Mi nombre es Alejandro, la interrumpió. Y la respuesta es no. La empresa de tu padre... Mi padre construyó algo hermoso, dijo Alejandro. Nosotros lo convertimos en algo tóxico. Es hora de dejarlo ir. Marcela se dirigió a la puerta, pero se detuvo. La vi, ¿sabes? A tu florista. Está expandiendo su negocio, sin tu ayuda. Lo sé. Alejandro sonrió suavemente. Nunca me necesitó realmente. Cuando Marcela se fue, Alejandro miró por la ventana. Desde allí podía ver un pequeño parque donde, cada mañana, un vendedor ambulante ofrecía flores. No eran tan hermosas como las de Isabel, pero le recordaban que la belleza podía encontrarse en los lugares más simples. Su teléfono sonó. Era Victoria. «Hijo, por favor, la junta...» Alejandro colgó y volvió a sus propuestas. Ya era hora de construir algo propio. ¿Un parque botánico? Isabel revisó los documentos que Carmen le mostraba. «El municipio está recibiendo propuestas», explicó Carmen. «Podrías presentar el proyecto de la escuela de floristas ahí. No tenemos el capital, pero tenemos experiencia, historia y todas estas cartas de recomendación de nuestros clientes». En ese momento entró un cliente inesperado, el padre de Marcela. «Señorita Mendoza», saludó Roberto Herrera. «Vengo a hacerle una propuesta». Isabel y Carmen intercambiaron miradas. «La escucho». «Grupo Herrera está interesado en invertir en negocios locales», explicó. «Después del incidente con los Ruiz, buscamos mejorar nuestra imagen. No estoy interesada. Ni siquiera ha escuchado la oferta. No necesito escucharla». Isabel se irguió. «Mi respuesta es no.
Roberto sonrió. Alejandro dijo que diría eso. Isabel se congeló. ¿Habló con él? Me buscó hace una semana. Dijo que si queríamos realmente ayudar al barrio, deberíamos invertir en sus negocios, no destruirlos. ¿Y por qué yo? Porque según él usted tiene el proyecto perfecto. Una escuela de floristas que podría transformar el parque municipal en un jardín botánico. Isabel miró a Carmen, quien evitó su mirada. ¿Tú sabías de esto? Alejandro me contactó, admitió Carmen. Pero la idea del parque fue mía. Él solo hizo algunas llamadas. Roberto dejó una tarjeta. Piénselo, señorita Mendoza. Sin condiciones, sin trucos, solo una inversión legítima en un buen proyecto. Cuando se fue, Isabel enfrentó a su hermana. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que si mencionaba a Alejandro, rechazarías la idea sin pensarlo. Carmen tomó las manos de su hermana. Esta es tu oportunidad, tu sueño. Isabel miró por la ventana. A lo lejos podía ver el terreno vacío donde sería el parque. ¿Sin condiciones?, preguntó. Sin condiciones, confirmó Carmen. Esta vez las reglas las pones tú. Isabel se sentó en el baño, mirando fijamente la prueba de embarazo. 2 líneas rosas brillaban como una sentencia. No puede ser, susurró. Recordó esa última noche, antes de descubrir la verdad. Alex, no, Alejandro, la había invitado a cenar. La lluvia los sorprendió al salir del restaurante. Terminaron refugiándose en la tienda, entre risas y flores. Alguien tocó la puerta. «¿Isabel?», llamó Carmen. «La abuela pregunta por ti». Isabel escondió la prueba en su bolsillo. «Ya voy». En la sala su abuela la miró con esos ojos que parecían saberlo todo. «¿Qué te pasa, mijita? Estás pálida». «Nada, abuela, solo cansada. ¿Segura que no hay nada que quieras contarme?». Isabel sintió las lágrimas acumularse. «¿Abuela?». «Lo sé». La anciana extendió sus brazos. «Ven aquí». Isabel se derrumbó en el abrazo de su abuela, sollozando, como «una abuela siempre sabe», respondió la anciana, acariciando su cabello. «¿Ya se lo dijiste?». «No». Isabel se secó las lágrimas. «Y no pienso hacerlo. Tiene derecho a saber». «¿Para qué? ¿Para que intente comprar mi perdón con más dinero?». Carmen apareció en la puerta sosteniendo la prueba. «La encontré en el baño». «Carmen, ¿vas a criar a mi sobrino tú sola?», preguntó Carmen. «¿Por orgullo?». Isabel se levantó. «Por dignidad. Este bebé es mío, solo mío». «Y de Alejandro», insistió su abuela. «Alex no existe», respondió Isabel tocando su vientre. «Y este bebé no necesita a un Ruiz en su vida». Esa noche, mientras cerraba la tienda, vio el auto de Alejandro pasar como cada noche. Pero esta vez, él no la vio a ella llorando entre las sombras, sosteniendo un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El titular del periódico era claro. Alejandro Ruiz y Marcela Herrera anuncian compromiso, la fusión empresarial que salvará el imperio Ruiz. Isabel dejó caer el periódico sobre el mostrador. A sus 3 meses de embarazo, la noticia le revolvió el estómago. «¿Lo viste?», preguntó Carmen entrando a la tienda. «Sí», respondió Isabel, acariciando inconscientemente su vientre a un plano. «Supongo que al final todos vuelven a su mundo». «No es lo que parece». Carmen le mostró su teléfono. «Victoria Ruiz está en el hospital. Un infarto. La empresa está en quiebra. ¿Y? El compromiso es para salvar la empresa. Los Herrera pusieron como condición que Alejandro volviera». Isabel comenzó a arreglar flores con más fuerza de la necesaria. «No es mi problema. La ceremonia de compromiso será en el jardín botánico», continuó Carmen, «donde presentarás tu proyecto mañana». Isabel se detuvo. «Cancelaré la presentación». «No lo harás». Carmen la enfrentó. «Has trabajado demasiado duro. Este proyecto es tuyo, no de los Ruiz ni de los Herrera». En ese momento Marcela entró a la tienda. «Isabel», saludó, «necesito un ramo de rosas blancas para el anuncio del compromiso». Isabel la miró fijamente. «Lo siento, estamos cerrados». «Por favor». Marcela parecía cansada. «Solo hazlo». Mientras Isabel preparaba el ramo en silencio, Marcela habló. «Él no quiere esto, ¿sabes? El compromiso. Pero su madre no me interesa». «Deberías decirle», dijo Marcela mirando el vientre de Isabel. Isabel palideció. «¿Cómo? Soy mujer». Marcela sonrió tristemente. «Reconozco los síntomas. No es asunto tuyo». «No, no lo es». Marcela tomó el ramo. «Pero él merece saberlo.
Cuando Marcela salió, Carmen abrazó a su hermana. ¿Qué vas a hacer? Isabel miró el periódico con la foto del compromiso. Empacar, respondió. Nos vamos a Oaxaca. ¿Qué? La abuela siempre quiso volver a su tierra. Isabel comenzó a escribir una lista. Es el momento perfecto. ¿Y el proyecto? ¿La escuela? Hay flores en todas partes, Carmen. Podemos empezar de nuevo. Esa noche, mientras Isabel hacía las maletas, el auto de Alejandro no pasó frente a la tienda. En su lugar, llegó una invitación al compromiso. Isabel la usó para envolver las rosas marchitas que guardaría como último recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Isabel miraba por última vez la tienda vacía. Los camiones de mudanza esperaban afuera. ¿Segura de esto?, preguntó Carmen, cargando la última caja. Es lo mejor, respondió Isabel tocando su vientre de 4 meses. Para todos. La abuela esperaba en el taxi, envuelta en su chal favorito. Esta tienda, dijo la anciana, ha visto muchos adioses. En ese momento Victoria Ruiz apareció en la puerta, apoyada en un bastón. Así que los rumores son ciertos, dijo. ¿Te vas? ¿Qué hace aquí? Isabel se puso protectoramente frente a su abuela. Vine a detenerte. Victoria se acercó con dificultad. Mi hijo, el compromiso es en 2 días. Felicidades. No lo entiendes. Victoria tosió. Lo está haciendo por mí, por la empresa. Pero desde que te fuiste... Señora Ruiz, interrumpió Isabel. Ya no importa. Estás embarazada. No era una pregunta. Isabel instintivamente cubrió su vientre. ¿Cómo? Una madre sabe. Victoria sacó un sobre. Toma, es la dirección donde estará Alejandro esta noche. Solo dale la oportunidad de elegir. Ya eligió, respondió Isabel rechazando el sobre. Y yo también. Victoria miró alrededor de la tienda vacía. ¿Sabes? Mi esposo construyó este lugar. Antes del Imperio Ruiz, éramos una familia normal. Él amaba las flores tanto como tú. ¿Por qué me dice esto? Porque me equivoqué. Victoria caminó hacia la puerta. Con él, con Alejandro, con todo. No cometas el mismo error. Cuando Victoria se fue, Carmen recogió el sobre del suelo. ¿No quieres saber siquiera qué dice? Isabel tomó las llaves de la tienda. Algunas puertas, respondió. Es mejor dejarlas cerradas. El taxi arrancó hacia la terminal de autobuses. En el espejo retrovisor, Isabel vio desaparecer la calle Reforma, sus recuerdos y el futuro que pudo haber sido. El autobús a Oaxaca estaba por salir cuando Alejandro llegó corriendo a la terminal. «¡Isabel!», gritó, buscando entre la multitud. Carmen lo vio primero. «¿Cómo?» «Mi madre», respondió él sin aliento. «Me lo contó todo. El bebé». Isabel se levantó de su asiento. «No hay nada que decir. Por favor». Alejandro se acercó. «Solo escúchame. ¿Antes o después de tu compromiso?» «Lo cancelé», respondió él. «Ni todo. El compromiso, la fusión, la empresa. ¿Qué? No puedo seguir viviendo una vida que no es mía». Alejandro miró su vientre. «No cuando hay algo más importante». Isabel retrocedió. «No te necesitamos». «Lo sé», sonrió tristemente. «Nunca me necesitaste. Eras fuerte mucho antes de conocerme». «Última llamada para Oaxaca», anunció el altavoz. «Tengo que irme». Isabel tomó su bolso. «Déjame ir contigo», pidió Alejandro. «¿Qué?» «No como Alejandro Ruiz, no como empresario o heredero». Se acercó más. «Solo como Alex, el hombre que se enamoró de una florista en una noche lluviosa». La abuela intervino desde su asiento. «El autobús tiene espacio para uno más». Isabel miró a su familia, luego a Alejandro y finalmente a su vientre. «Las flores de Oaxaca», dijo finalmente, «son muy diferentes a las de la ciudad. Tendrías que aprender todo de nuevo». Alejandro sonrió, reconociendo la invitación velada. «Por suerte», respondió, «conozco a la mejor maestra». El autobús arrancó hacia el sur, llevando consigo a una familia que había aprendido que a veces el amor es como las flores silvestres. Crece mejor cuando se le permite florecer libremente, lejos de los jardines artificiales y las expectativas podadas. 2 años después, el pequeño vivero en las afueras de Oaxaca brillaba bajo el sol de la mañana. Entre las flores, una niña de pelo oscuro y ojos azules perseguía mariposas. «¡Luna!», llamó Isabel. «No te alejes tanto». La niña corrió hacia su madre, sus pequeñas manos llenas de flores silvestres. «Como tú», sonrió Alejandro,
apareciendo con más plantas para trasplantar, siempre recogiendo flores. El vivero se había convertido en algo más que un negocio. Era una escuela donde Isabel enseñaba el arte de la floricultura a mujeres locales. En un rincón, la abuela tejía mientras supervisaba a las estudiantes. Carmen llegó con el correo. Otra carta de Victoria. ¿Qué dice esta vez?, preguntó Isabel. Lo mismo, que quiere conocer a su nieta. Alejandro siguió trabajando la tierra. Es tu decisión, dijo. Siempre lo ha sido. Isabel miró a Luna, quien ahora ayudaba a su abuela a separar semillas. La niña había nacido libre, como las flores que crecían sin restricciones en su jardín. Tal vez, respondió, cuando sea el momento. El antiguo edificio de la calle Reforma se había convertido en un centro comunitario dirigido por Carmen. Victoria había donado la propiedad como parte de su propio proceso de redención. ¿Te arrepientes?, preguntó Isabel a Alejandro mientras cerraban el vivero esa noche. ¿De qué? De dejarlo todo, la empresa, el dinero. Alejandro miró a su alrededor. El vivero modesto pero próspero, su hija dormida en los brazos de la abuela, la vida simple pero auténtica que habían construido. ¿Sabes qué me enseñaron las flores?, respondió. Que las raíces más fuertes crecen en la tierra más humilde. Isabel sonrió, recordando aquella primera noche lluviosa cuando un millonario entró en su tienda fingiendo ser alguien más, sin saber que encontraría su verdadero yo entre las flores. Luna se despertó y corrió hacia ellos, sus pequeñas manos sosteniendo una flor silvestre. «Para ti, papá», dijo, ofreciéndole la flor. Alejandro la tomó en brazos mientras Isabel los observaba. Algunas flores, pensó, necesitan perderse para encontrar su verdadero lugar donde florecer. El sol se puso sobre el vivero, donde una familia había aprendido que el amor, como las flores silvestres, no necesita más que tierra fértil y libertad para crecer.